Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, jueves 21 de noviembre, los saludamos con mucho gusto, ya casi al final de esta semana corta, a propósito por el aniversario de la Revolución Mexicana. Bienvenidos, mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que conforma Estación Central a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Esta tarde y toda la semana hemos hablado acerca del 189 aniversario de la Constitución Política de Jalisco de 1824. Puntos importantes que hemos tocado, bueno, pues la ley de imprenta, por ejemplo, que marcaba aquella Constitución, los derechos de la ciudadanía, que también la marcaba, la religión católica como única religión general y además sin tolerancia. Otro punto que también se tocaba en esta Constitución, bueno, pues era, ya les dije la ley de imprenta, ya les dije, bueno, pues que Jalisco se constituía como un estado federado, es así, pertenecemos a México, pero tenemos nuestra propia Constitución, señoras y señores, y aquí está. Entonces, pues, importante, de vanguardia también, muy de avanzada esta Constitución, y por eso le dedicamos esta semana un espacio importante, 189 aniversario de la Constitución Política de Jalisco, aquella de 1824. Esta tarde doy la bienvenida a nuestros invitados, así que con mucho gusto, estamos de manteles largos. Saludo con mucho gusto al maestro Felipe de Jesús Garibay Valle. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, a las órdenes. Presidente de la Academia de Derecho Procesal Penal. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, a las órdenes. Sí. Gracias por venir. Gracias también al licenciado Miguel Ángel Mendoza Mejía, jefe del bufet jurídico de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, licenciado. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Javier Hurtado, director del Instituto de Estudios del Federalismo, Prisciliano Sánchez. Gracias, Begoña. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Y digo Prisciliano Sánchez a propósito. A propósito. A propósito. Muy bien, que mucha gente dirá, pues es una calle en Guadalajara. Pero qué historia tiene ese nombre, ¿no? Muy bien, bueno, pues como ya les comentaba, esta semana tenemos este tema, nuestra primera Constitución de vanguardia, de avanzada, la de 1824, y por eso la importancia. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, si tuvieran que definir en una sola palabra o en un término muy corto, ¿cómo definirían esta Constitución Política de Jalisco de 1824? Maestro Felipe. Hecha para el futuro. Hecha para el futuro. Ahorita nos platica por qué escoge este término. Muchas gracias. Por favor, licenciado Miguel Ángel, ¿qué palabra o término? La ley fundamental suprema del Estado. Ley fundamental y suprema del Estado. Ok. Muchas gracias. Y doctor Javier Hurtado, ¿cuál sería su término o definición? Pues compromiso por el federalismo. Compromiso por el federalismo. Ok. Vamos empezando para que nos diga el doctor Javier Hurtado por qué escoge compromiso por el federalismo para definir esta Constitución Política de Jalisco. Bueno, es que la Constitución de Jalisco es consecuencia de una serie de acontecimientos que se vinieron dando en el estado de Jalisco entre 1823, específicamente de manera señalada el 16 de junio de 1823, cuando el estado de Jalisco se declara estado libre e independiente, es decir, deja de ser la provincia de Guadalajara, anterior intendencia de la Nueva Galicia, perdón, al revés, deja de ser la intendencia de Guadalajara, anterior provincia de Nueva Galicia, y resuelve declararse como estado de Jalisco. Pero en ese tiempo, en 1823, quedó muy claro que si la nación mexicana no se pronunciaba por el sistema de gobierno federal, pues entonces Jalisco se declararía una nación independiente. Y este acontecimiento que poco se sabe y se conoce, pues fue decisivo para la formación del federalismo en México, porque después de ahí, pues vino el pronunciamiento de Zacatecas, de Oaxaca, y posteriormente, pues como de acuerdo con la teoría del dominó, pues se fueron sumando otros estados, de tal suerte que a los pocos meses al gobierno central no le quedó otra alternativa más que pronunciarse por el federalismo. En esta circunstancia, precisamente de lo que es de junio a
finales de enero de 1824, de junio de 1823 a enero de 1824, pues se expide el acta constitutiva de la Federación. Ya para esto se había expedido también por Prisciliano Sánchez precisamente el Pacto Federal de Anáhuac, luego el acta constitutiva de la Federación en enero de 1824, y en octubre, el 4 de octubre, la Constitución Federal de 1824, y entonces el 18 de noviembre de 1824, la primera constitución estatal es la de Jalisco, en donde pues el artículo primero dice: el Estado de Jalisco es libre e independiente de los demás Estados Unidos mexicanos y de cualquier otra nación, y dice que se pronuncia por el sistema de gobierno federado. Entonces, nada más. por esta razón, pues es por lo que señalo que es muy importante el pronunciamiento y la postura que asumió Jalisco para que finalmente en México existiera el sistema de organización política federal. Por esta razón es que si me preguntabas, bueno, ¿y cómo definiría la Constitución? Bueno, pues es compromiso por el pues es la expresión escrita del compromiso que Jalisco había hecho por el federalismo, ¿no? Ok. Bueno, por favor, licenciado Miguel Ángel Mendoza, ¿por qué escoge ley fundamental y suprema del Estado? En la Constitución efectivamente se manifiestan conceptos de derechos y deberes de los gobernados y los gobernantes. Y entre ellos en esta Constitución se ve claramente las garantías ahí que se indicaron en la misma, sobre todo las garantías individuales, el derecho a la educación, la división de poderes. Entonces, sobre todo, que dice que efectivamente esa Constitución es una Constitución que tiene aplicación interna, pero propiamente también sin romper ahí con el Pacto Federal. O sea, de acuerdo pues a los elementos indicados de la Constitución Federal del 24 de este mismo año. Entonces, por eso yo sostengo que pues, precisamente es la ley fundamental, la ley suprema. Muy bien. Bueno, es ley suprema, es un compromiso por el federalismo y además es hecha para el futuro, nos dice el maestro Felipe de Jesús Garibay. ¿Por qué hecha para el futuro? Bueno, aunque se dice pues que se copió mucho de la Constitución de Cádiz y que ya había otra antes emitida en Apatzingán, de todas maneras, todas las estatutarias que están dentro de la Constitución se prolongaron a través del tiempo y del espacio. Toda la división de poderes subsiste, está actualmente en el mismo formato con algunos nombres diferentes. El sistema de manejo de los municipios, que antes eran cantones, pues sigue siendo la misma historia, salvo algunos cambios, como por ejemplo ya no está al mando de un policía, como estuvo esos cantones antiguamente, pero de todas maneras hay una comisión de seguridad que recae en policías. Los policías son los que tienen la actividad pues, directa en el control de esa comunicación de los semejantes para crear una imagen de seguridad. Claro, hay un Supremo Tribunal de Justicia, pero los tres poderes también se prolongaron casi en la misma forma, con un número menor de magistrados, con un número menor de jueces y lo que usted quiera y guste, pero es la misma situación de aquel tiempo del 824 a la fecha. Está actualmente, si comparan las constituciones, con algunos pequeños cambios y además la intervención de don Mariano Otero, que se prolongó y se sigue prolongando a través del tiempo. Dirán que yo soy muy elogiador de Mariano Otero, pero yo lo considero él como un artífice de lo que vino a ser después nuestro máximo instituto de garantías, que es el amparo, ¿no? Y don Mariano Otero, bueno, pues leyó a los franceses, a los ingleses, a todo el mundo leyó, y se lo asimiló porque él no salió a estudiar fuera del país, como otros dignos juristas, pero el señor creó un amparo que es la admiración de todos los países. Hemos estado en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, y todo el mundo quiere que le demos nuestra idea de lo que es el amparo. Porque nuestro amparo procede incluso cuando la autoridad todavía no ejecute un acto. Y eso no lo tienen en otros países. Pues ejemplar. El habeas corpus se maneja diferente, aunque es otro amparo también, de otra manera. Por eso hablo del futuro. Muy bien, bueno, pues con estos términos nos vamos a nuestro primer corte. Fue una ley hecha para el futuro, nos comenta el maestro Felipe de Jesús Garibay Valle, que está con nosotros. También comenta el licenciado Miguel Ángel Mendoza Mejía acerca de esta Constitución Política de Jalisco de 1824, una ley fundamental y suprema del Estado. Y por su parte, el doctor
doctor Javier Hurtado nos comenta, es un compromiso por la federación. 189 años de esta Constitución, los estamos celebrando esta semana aquí en Estación Central. Vamos al corte, 3030-5307 y 01800-087-8817. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central, hablando acerca de la Constitución Política de Jalisco de 1824. Este tema es muy importante y por eso esta semana lo dedicamos en Estación Central, porque como ciudadanos es básico conocer nuestra Constitución. De repente, bueno, pues lo vemos en la escuela, a veces nos pasa de noche, los abogados pues son quienes tienen más información porque es con la que trabajan, pero como ciudadanos es básico saber que tuvimos una primera Constitución 1824 que sentó bases muy importantes y bueno, pues lo que sucedía en ese entonces con México, con Jalisco. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué fue de avanzada? Nombres, como ya comentaba, como Prisciliano Sánchez, como Mariano Otero, que pues implementaron cosas muy importantes y que pues hasta la fecha, ya nos comentaba el doctor Garibay, pues reconocidas, ¿no?, en otros países. Así es. En el primer bloque decíamos, de Jalisco, decía, nosotros nos vamos, queremos ser una nación independiente, adiós México. ¿Cuál hubiera sido el futuro de que si eso se hubiera llegado a ser realidad? De que Jalisco se declarara independiente, no perteneciera a México, ¿qué hubiera pasado? ¿Y cuáles hubieran sido los riesgos? Sí, mira, yo creo que nosotros debemos tener presente la característica de nuestro federalismo, que de alguna manera es distinta a la génesis y la característica del federalismo norteamericano. En el caso del federalismo norteamericano se agruparon estados o colonias que ya se habían declarado independientes y se unieron para defenderse de, digamos, los peligros, las invasiones de la corona inglesa, ¿no? En el caso del federalismo mexicano, bueno, ha habido muchas interpretaciones respecto a esto, pero yo sí asumo que lo que ha dicho don Jesús Reyes Heroles, que es un gran estudioso de todo el siglo XIX, en el sentido de decir de que si no se hubiera dado el federalismo en Estados Unidos antes que en México, que seguramente los mexicanos lo hubieran creado, ¿sí?, señalando de manera muy particular a don Prisciliano Sánchez, a Miguel Ramos Arizpe, Mariano Otero, y entonces dice que el federalismo tuvo su propia génesis en México, ¿no? También, y no tanto que haya sido una copia estralógica de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, un sistema de organización política que estaban creando los norteamericanos, muy interesante, por cierto, en los Estados Unidos, como si hubiera experiencia. Pero también hay quienes han dicho que en México, a diferencia de los Estados Unidos, digamos, el asunto del federalismo con estados soberanos, independientes, libres, pero unidos en lo esencial a la nación mexicana, era también para mantener los privilegios de las oligarquías y de los cacicazgos que existían en las provincias mexicanas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que hizo Jalisco? Pues yo pienso que había muchas oligarquías que les interesaba y les convenía a la mejor mantenerse como naciones independientes. Seguramente yo pensaría que esos estados que inmediatamente secundaron a Jalisco en su planteamiento de que si no se crea el federalismo me declaro nación independiente, pues se hubieran declarado naciones independientes. Entonces súmale eso Oaxaca, sin duda Yucatán, creo que en esa ocasión también en el norte del país se habían pronunciado Zacatecas, algunos otros países del norte como Sonora y Chihuahua se habían declarado en ese mismo sentido. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues la nación mexicana quizá hubiera dejado de existir, ¿no? Y seríamos una especie de Centroamérica con una multiplicidad de países pequeños que serían algunos estados, quizás países, como lo son los países centroamericanos. Entonces yo creo que sí fue importante lo que hizo Jalisco en términos de que a lo mejor querían mantener algunos privilegios, sus oligarquías provincianas, digamos, pero también nos convenía y le convenía a Jalisco y en general a todos los estados que se asociaron y fundaron la Federación Mexicana, pues mantenerse unidos en lo esencial también para también protegerse de los peligros o de las invasiones del exterior, señaladamente pues del caso de
la corona inglesa, y bueno, y después pues de los Estados Unidos, porque ya incluso ni constituidos en federación pudimos enfrentar con mucho éxito las invasiones norteamericanas. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos sido países pequeños? Yo creo que nos hubieran anexionado los Estados Unidos, definitivamente. Entonces digo, claro, no existe el hubiera, ¿verdad? Pero yo creo que sí, lo que vale la pena reflexionar es que de no haber sido por Jalisco, lo que sí podemos asegurar es que quizá no existiría el federalismo en México, y que de no haber existido el federalismo, ¿qué sería esto? ¿Quién sabe? A lo mejor sería una multiplicidad de naciones. O a lo mejor sería una república central, no lo sé, como lo quería Santana, ¿no? A lo mejor sería una república central. ¿Quién sabe, no? Puede ser. Maestro Garibay. Sí. Yo creo que, y arriesgando pues a ser muy localista, que se hubieran formado una serie de haciendas, como era la distribución económica de Jalisco, si no ha habido una constitución que pudiera interrelacionar a todos los poderes y a todas las consecuencias económicas, habían sido creadas haciendas, pequeñas haciendas que eran verdaderos países interiores, por decirlo de alguna manera exagerada. Jalisco estaba configurado en los altos, en rumbo a Mascota, en Autlán, Colotlán, entonces, pequeñas haciendas o grandes haciendas, porque había señores muy ricos que podían manejar todo lo que es el sistema económico de una región. Y yo pienso que en una vida así individual e independiente, pues podría desarrollarse el país, pero nada más el núcleo, nada más aquel. Y no había la proyección hacia el futuro de una intensidad de progreso mayor. Ahí es donde yo digo, de hecho, cuando Jalisco se creó, no pudo ser una nación independiente, sino que un estado, nos quitaron Colima y nos quitaron Nayarit. ¿Quiénes? Bueno, pues el sistema, ¿no? Y nos andaban queriendo quitar también Ciudad Guzmán. De hecho, pues el volcán se llama de Colima y el Nevado es de Colima, porque ya nos estaban queriendo separar. Entonces la consolidación del Estado no hubiera traído, si no se consolida, por la pregunta es que hubiera pasado, entonces yo creo que había sido regiones, así como el doctor Hurtado señala, ¿no? Pequeños núcleos habitacionales con economías muy reducidas hacia adentro de esa comunidad y nada más. Entonces lo mejor que pudo haber pasado fue que se constituyera Jalisco como primera constitución y el desarrollo de Jalisco dejó de ser Nueva Galicia, es cierto. Después tuvimos que pelear con el Tigre de Álica y tuvimos que pelear contra Colima por los límites cerca del Nevado. Pero Jalisco se constituyó y el desarrollo fue estatal. Ahorita estamos sufriendo economía, pero se desarrolló de todas maneras. ¿Su punto de vista, licenciado Mendoza? Antes del nacimiento de la nación mexicana, había muchos problemas internos en la nación, en el Estado. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pienso que los conservadores y el clero jugaron un papel importante para que también eso se consolidara como una cuestión de unión dentro de los estados. Porque así como refiere el doctor Hurtado, es cierto, había muchos poderes fácticos en ese tiempo, llamados ahorita actualmente así, donde para cuidar sus intereses. Había estados que se hubieran liberado, posiblemente tuvieran un progreso a lo mejor mayor que Jalisco. Por ejemplo, uno de ellos es de Zacatecas. De Zacatecas, por ahí, su situación geográfica, por su economía, relacionado con las minas, la agricultura y esas cuestiones, que era a lo mejor un estado en desarrollo, que podría haber sido. Pero efectivamente, si no se hubiera hecho de la cuestión del federalismo, hubiéramos sido un estado, así como dice el doctor, centralista, hubiéramos sido un estado ahorita centroamericano, un país hondureño, guatemalteco, cosas de esas. Entonces, efectivamente, gracias a esa visión de Jalisco, se consolidó el federalismo y fue lo que unió a los estados. Como antecedentes para esta unión o consolidarse, constituirse como Estado y entonces contagiar, en el buen sentido de la palabra, a otras regiones para que hicieran lo mismo, ¿qué antecedentes había además de la Constitución de Cádiz, por ejemplo, la influencia de lo que había pasado en Estados Unidos? ¿Qué otro a nivel México? ¿Qué documentos había? Que ya nos comentaba de los sentimientos de la nación, por ejemplo, que inspiraron a estos constituyentes a fortalecer como Estado. Es que, digamos, anteriormente a eso, pues está nada más la guerra de independencia, ¿no? Y pues todo el proceso que nos tuvimos que llevar desde 1810 a 1821, la consumación de la independencia, y pasando por ahí, pues es claro, señaladamente los sentimientos de la nación, que son importantísimos, los sentimientos de la nación,
Porque también si nosotros vemos los sentimientos de la nación, de los cuales, insisto, acabamos de conmemorar los 200 años de ese documento maravilloso de José María Morelos, pues ahí está presente el principio del artículo 39 que actualmente existe, el principio de la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. El primero que lo dijo fue José María Morelos. Ahí está presente un principio de igualdad que contiene toda la primera parte de los 29 artículos de la Constitución, o que está considerado en algunos de ellos, ¿no? Señaladamente en el primero. Y otra serie de principios también que están ahí en los sentimientos de la nación. Entonces yo creo que fueron acontecimientos y documentos importantes. Luego vendría la Constitución de Cádiz, el Pacto de Anáhuac y la Constitución de Apatzingán, pero yo creo que sí, definitivamente todo esto fue importante, pero sin lugar a dudas el proceso que en Jalisco y la manera como enfrentó estos hechos y circunstancias Jalisco vinieron a marcar el derrotero de toda la nación mexicana, no solamente del estado de Jalisco. Y yo creo que eso es importante que lo sepan los jaliscienses y los que nos estén escuchando. Y yo pensaría, Begoña, si me lo permites, que felicitándolos por esta iniciativa de hacer el programa sobre este tema, de que pues yo creo que esta es la ocasión propicia para reflexionar sobre aquello que se dio hace 189 o 190 años y cómo estamos hoy en día después de tanto tiempo. Entonces yo me preguntaría, por ejemplo, ahorita, bueno, ¿y qué ha pasado con el federalismo en México? ¿O qué está pasando? Y luego también, bueno, por ejemplo, ¿y cuál es la participación de Jalisco ahorita en estos procesos de centralización que se están viviendo en el país? Luego, por ejemplo, también el caso de la Constitución. La Constitución, pues, creo que es importante, y aquí los distinguidos juristas y abogados que están presentes lo saben, pues no es un documento inerte ahí escrito y que hay que archivarlo y guardarlo y ponerlo en un librero, sino hay que verlo como un documento vivo que sirve para normar todas nuestras relaciones y organizar todas las estructuras que como sociedad nos hemos dado. Y en esa misma circunstancia, pues yo diría, bueno, ese documento que hace 189 años, ya se mencionó, lo dijeron aquí quienes me antecedieron uso de la palabra, pues un documento del futuro, efectivamente, ¿no? Una ley fundamental que, bueno, en algunas cosas marcó derroteros hacia el futuro y que, pues, nuestra Constitución, no sé, no se vale hacer comparaciones, todas son odiosas, la Constitución en vigor actual, pues, ¿cuál, digamos, sería mejor como documento constitucional, aquel o el actual? Yo creo que ese tipo de preguntas valdría la pena planteárnoslas, ¿no? ¿Sí? Yo, por ejemplo, mencionaría dos cosas, ¿no? A ver, antes de los acordes, así para dejarnos picados. Por ejemplo, la Constitución, si algo tendría que digamos, señalarse, y bueno, y es comprensible, es que la Constitución, como tú le dijiste, Begoña, del 24, pues declaraba la religión católica religión de Estado, ¿sí? Pero también preguntémonos a estas alturas, 189 años después, la Constitución actual de Jalisco, pues prácticamente tiene una disposición similar cuando dice que en Jalisco se reconoce que existe vida desde la concepción y que el Estado protegerá al embrión que está ahí en el útero de su madre. Bueno, y eso y declarar la religión católica como religión de Estado, ¿cuál es la diferencia? Muy bien, con esto nos vamos entonces. Estamos hablando acerca de la Constitución Política de Jalisco de 1824, esta semana que se está cumpliendo su aniversario número 189. ¿Qué sabe usted de esta Constitución Política de 1824? Ahorita el doctor Hurtado le dio una pista, la religión católica como religión de Estado. Y actualmente, ¿cómo y dónde estamos parados? Bueno, comuníquese con nosotros de este punto y de todo lo que quiera comentar acerca de la Constitución Política de Jalisco. ¿Qué sabe usted de ella? ¿Algún artículo que le llame la atención? A lo mejor ni siquiera sabía. Coméntenos, es importante su opinión. 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
poder tan fuerte que De regreso en su programa Estación Central, hace 189 años los constituyentes estaban con todo, echaban, perdónenme la expresión, pero toda la carne al asador, ¿no? Aventados, bueno, pues muy de avanzada, insisto, no se cuestionaban, no se detenían, era por constituir un Estado y hacerse bien fuertes, ¿no? Actualmente, ¿cómo estamos? No estoy hablando persona, no, sino como Estado, ¿cómo estamos? Y como decía el doctor Hurtado, las comparaciones son horribles, pero creo que se vale, sobre todo para hacerle este homenaje y recordar esta Constitución de 1824. Y antes de entrar en el tema, Pedro Camacho, desde San Andrés, se comunica y dice: quiero saludar al maestro Felipe Garibay, de parte de su amigo, profesor Pedro Camacho, le mando un abrazo muy fuerte y que nunca lo olvida. Muy amable, gracias, Camacho. Por ahí nos veremos luego. Gracias por sintonizar Estación Central. Y antes de irnos al corte, el doctor Hurtado hacía esta pregunta, ¿no? A propósito de las comparaciones con que 1824 decía la Constitución, religión católica, en el punto de, digo que hay muchos otros puntos que ahorita tocaremos, religión católica como religión de Estado. Actualmente en el artículo, me lo recuerdo. Es el 7, ¿el actual? El actual. En donde dice lo de la concepción, es el cuarto, ¿no? Es el cuarto. El cuarto. Y decía, ¿cuál es la diferencia? Y en la Constitución del 24, en el 7, decía: la religión del Estado es la católica apostólica romana sin tolerancia de otra alguna. El Estado fijará y costeará todos los gastos necesarios para Además, la conservación del culto. Y ahí traes tú la nueva. Sí, aquí está. Y aquí está la actual, aquí lo que dice de la concepción y de la familia. Entonces, pues es lo que yo te decía, yo me pregunto, pues cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Lo que aquí dice el cuarto: asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. ¿Cuál Esto es es la una, diferencia, maestros? esta no es una concepción, quiero decirlo yo, esto desde el punto de vista científico, incluso desde otro punto de vista religioso, del teólogo, por ejemplo, Hans Kuhn, que polemizó mucho con el ex papa Ratzinger, incluso ni desde el punto de vista religioso es muy sustentable esto, y tampoco desde el punto de vista científico. Esto es más bien parece una declaración religiosa, de una concepción no es única y absolutamente homogénea dentro de la religión católica, sino de un sector del sector oficial de la religión católica. Entonces, entre esto y también decir que el Estado protege a la familia, en un artículo más adelante, con la declaración de que la religión católica es religión de Estado, pues ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué tanto hemos progresado? En ese sentido. Modificado, dice el maestro Garibay. Sí, modificado. Progresado, estaba más difícil, es más complicado. Hay una cosa que yo quería decir al respecto de lo que dice el doctor, es que la religión católica sí se singularizó en esa ponencia, en esa descripción, pero es la religión cristiana la que tiene las mismas cuestiones con sus modificaciones, pero en cuanto a la concepción es el mismo concepto. Entonces, creo que se singularizó cuando debió haber sido la doctrina cristiana, ¿no? Porque para que pudiera incluir todas las variantes. Claro. Pero el poder era de los señores católicos, al cual yo me incluyo, ¿no? Yo soy católico también, aunque hemos andado por ahí a veces despotricando, ¿sí? Pero sí somos católicos de origen. Sí, licenciado. Efectivamente, en la Constitución del 24, la de Jalisco y la federal, se decía eso que se acaba de comentar, que precisamente la religión oficial era la católica. Inclusive al principio de las constituciones se dice que esa constitución está hecha por el Señor Supremo, el legislador supremo, sí. El legislador supremo, todopoderoso. Aparte, en la legislación de Jalisco, lo que se refiere al apartado de la educación, se dice que se crean lugares especiales para leer y escribir y enseñar el catecismo. Va en paquete. El paquete, ¿no? completo en ese aspecto. Entonces, eso que se dice, desde esas fechas están en esa situación. Pero fíjate una cosa importante que dice aquí el licenciado. Efectivamente, es cierto eso, pero la Constitución del 24 habría un título especial, era el título sexto al final de la Constitución de Jalisco, que se refería de la educación pública. O sea, es cierto, Jalisco
muy ilustrado, pero muy católico. Eso sí. Sí, eso sí. Sí. O sea, vamos a poner un capítulo especial ahí de la educación para enseñar a leer y escribir y para enseñarles el catecismo. Así es. Definitivamente, sí. ¿Esto de dónde venía? ¿Tenía alguna tendencia de dónde venía para que la religión católica estuviera aquí? Sí. La cuestión, Licenciado acuérdese Mendoza. que en esa cuestión ahí era la lucha de los liberales y los conservadores. Yo pienso que viene de los conservadores. Esto fue inclinación de ellos. Eso debe haber sido pues una negociación, como todo se hace con todos lados, para buscar que se incluyera precisamente la religión católica como la de la religión oficial. Aparte de que en España era la religión Oficial, fundada, sí. oficial. Entonces, cuando ellos nos cultivaron, cuando ellos nos transmitieron pues sus formas, pues nos transmitieron esa. Igual oficial. Oficial, y todos somos desde ese punto de vista. Y además fusionaron todas las creencias étnicas de México con la religión católica. De hecho, hubo una fusión muy importante entre los toltecas, entre los aztecas, especialmente con los aztecas, y formaron una religión católica azteca, por decirlo de alguna manera. Y ellos eran los que manejaban el poder económico. Sincretismo. Y el poder económico llevó a eso. Sí, mira, nada más dos cosas. Una, hay que recordar que la función de la religión también era, digamos, en la concepción de los conquistadores españoles. En nombre de... Era la forma como te civilizaban, ¿sí? O sea, a través de la religión te civilizaban, vamos, te convertían en un hombre civilizado. Y entonces, el hecho de que el Estado reivindicara en ese entonces, tanto en la Constitución Federal, como bien lo dice el licenciado, como en la Constitución del Estado, la religión católica como religión de Estado, yo creo que era tanto por la predominancia que tenía la religión católica sobre las estructuras de poder y que 190 años después lo sigue teniendo. Y si no, hay que ver las reformas al 130 constitucional y para preguntarnos sobre eso, y al 24. Entonces, creo que... dicen que brevemente para ubicarnos. Es donde se ubica, digamos, en el 24 la libertad de cultos y en el 130 el Estado laico, ¿no? Y bueno, y se acaba de reformar ciertamente la Constitución en el 40, donde se le puso que la república es laica, ¿no? Laica, es laica. Pero, sin embargo, se hizo una reforma recientemente, ya en el gobierno del actual presidente de la República, en donde se permiten ya los actos de culto público en la vía pública, en los espacios públicos. Y eso antes no se permitía, ¿sí? Tenías tú que solicitar un permiso. Estaba prohibido. Sí. Estos actos como la romería, como la romería, ejemplo, y todo eso, claro. O sea, dar una misa en un parque. De la religión que sea. De la religión que sea, sí, claro. Pero ¿quién es el usufructuario principal de eso? La religión católica. Ahora, quiero decir otra cosa, perdón, nada más. Yo expreso mi respeto por la religión católica, por supuesto. Por cualquier religión. Y por cualquier religión. Yo me estoy señalando ahí ese hecho, y sí comentar, pues, que la religión sí tenía ese carácter, así se le veía como civilizatorio, ¿no? Entonces, cuando se ponía como religión de Estado, era como tanto así... Más civilizados. Como, pues, para convertirlos en seres humanos más civilizados, como dejar de salir de la barbarie, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, tenía ese sentido civilizatorio, o sea, hay que decirlo, ¿no? Sí. No estrictamente enajenante, sino ellos lo entendían de una forma civilizatoria. Sí, licenciado. Pienso también de que una de las formas para que se haya oficializado la religión católica era que todos nuestros hombres luchadores de la independencia, como Miguel Hidalgo, Morelos, sus estandartes siempre tienen una imagen, sobre todo de la Virgen. Entonces pienso que también eso influyó para que se indicara ahí mismo en la Constitución. Claro. Sí, porque casi todos sus actos que ellos tenían, siempre el estandarte llevaba una imagen, sobre todo la Virgen de Guadalupe. Muy bien. Vámonos al corte de una vez para regresar a hablar de un punto, antes de terminar, antes de las conclusiones, un punto importante que viene muy a propósito por los tiempos que estamos viendo en México, Oye, ¿no? Licenciado, antes de irnos al corte, y bueno, Fox también la sacó, ¿no? El estandarte de la Virgen, ¿no? Pero con Morelos y todo. Ahora eso dice. Lo que dice de la Constitución de ahí, de Apatzingán, ahí salen precisamente. Pues salió Hidalgo y Morelos y todos ahí y Fox. Sí, por supuesto. Con los pues no nomás es por Cristo ahí cuando tomó posesión. 180 años después, ¿no? Muy bien. Pues decía que hablar de la parte penal
¿no? Sobre todo en aquel entonces, en esta Constitución, y bueno, pues hablando también de nuestro México del 2013 con la parte penal. Hay una parte interesante en la Constitución que el doctor y también el maestro lo conocen, que se adelantaron sus tiempos en la cuestión de la conciliación. Bueno, pues de regreso lo vamos desmenuzando. Me lo permito, doctor. Sí, no, adelante, no. De regreso lo desmenuzamos para que nos platiquen. Estamos hablando de la Constitución Política de Jalisco de 1824. Esta tarde están con nosotros el maestro Felipe de Jesús Garibay Valle, presidente de la Academia de Derecho Procesal Penal. También está con nosotros el licenciado Miguel Ángel Mendoza Mejía, jefe del Bufet Jurídico de la Universidad de Guadalajara. Y también nos acompaña el doctor Javier Hurtado, director del Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez. Estamos en C7 Jalisco, en Estación Central, y nuestras líneas telefónicas 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter estamos como @C7 Est Central. Nos vamos al corte y regresamos con nuestro último bloque a hablar precisamente de la parte penal de esta Constitución y actualmente también. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. En Estación Central estamos hablando acerca de la Constitución Política de Jalisco de 1824, una constitución que se adelantó a su tiempo, que fue planeada a futuro también, y una parte muy importante que yo les comentaba antes de irnos al corte es la parte penal. ¿Qué era lo que resalta en esta Constitución de 1824 en cuanto a lo penal y cómo podemos trasladarlo 189 años después aquí a Jalisco? El licenciado Miguel Ángel Mendoza tiene por ahí unos comentarios muy al caso. Respecto pues a la administración de la justicia criminal, se decía que había ciertos delitos, sobre todo la injuria, que para poder proceder era necesario la conciliación. O sea, esta Constitución se adelantó a sus tiempos, que son cosas actuales que se están viendo aquí. Ya cuando le toque su participación al maestro Garibay va a expresar ampliamente también esos puntos. También en materia civil era lo mismo. Esos puntos también eran necesarios. Es decir, no se hace pues el trámite que se conoce ahora. Recurrir ante el órgano jurisdiccional para ejercer cualquier acción, no. Era un requisito esencial la conciliación. Si no había conciliación no se podía llevar a cabo. Okay. Antes de cualquier cosa, sí, hablamos primeramente de ese tipo de delito, la injuria, y posteriormente de las cuestiones civiles. ¿Sí se llevaba a cabo? ¿Sí se llegó a aplicar? Sí, por supuesto. En 1824 y los años que siguieron. ¿Se ha dejado de aplicar la conciliación? Bueno, hoy actualmente... Dice el doctor por supuesto. Hoy actualmente se está empezando a retomar. Sí. A través de... Después de 189 años se está empezando a retomar. Ajá. Así es. Doctor bueno, Garibay. pasa una cosa, maestro nomás todavía. Soy doctorante todavía. Llamero, ¿eh? Entonces, lo que sí hay que puntualizar de lo que dice Mendoza y lo que dice el maestro Hurtado, el señor doctor, es que se adelantó la Constitución de Jalisco a muchos años. Desgraciadamente, con el devenir del tiempo, en los juzgados que había en el estado de Jalisco, en Guadalajara y en los partidos judiciales del interior, pues civilmente no se implantaba esa conciliación. Hasta posteriormente, hará 20 años aproximadamente, que se volvió a insistir sobre la conciliación, nada más que se aplica una vez iniciado el juicio. Ya una vez que hay la demanda y la contestación de demanda y que se forma la litis, o sea, la pelea pues entre las partes, entonces es cuando se cita una audiencia de conciliación. Lo que debería ser como en materia laboral, es antes. Ajá. Al inicio del procedimiento, convocar a las partes para que se concilien. Ajá. En materia penal, en el delito de injurias ya desapareció en Jalisco. Ya no hay delito de injurias, pero de todas maneras hay delitos que sí merecen el que se concilie cuando se está ante el agente del Ministerio Público. Antes de pasar con el juez, antes y en el futurito le digo, en el futuro inmediato que tenemos en Jalisco de la reforma para ir al juicio oral, que le llamamos al contradictorio adversarial, ahí va a cambiar un poco la estructura del proceso. Y ahí va a llegarse con el juez cuando el Ministerio Público no tenga posibilidades de tener una conciliación. Los medios alternativos de solución de conflictos es la más bella cosa que puede tener el Estado para no gastar, para que las partes no tengan rivalidades futuras, para que sea el control de la seguridad pública,
porque no se trata de castigar. Aquí en la Constitución de aquel tiempo eran otros tiempos y entonces sí, a lo mejor la tendencia era castigar, inhibir de la comisión delictiva a las personas. Pero actualmente la pretensión es la seguridad pública, que está tan debilitada y tan en peligro de volverse esto un desorden absoluto. Entonces, esta conciliación con que Jalisco se adelantó es una de las soluciones que debe darse para buscar que haya seguridad pública y un gasto menor en la cuestión de la administración de justicia. De por sí estamos sufriendo por la falta de economías. Y entonces esto es una de las cosas que aquellos tiempos se adelantaron y que debemos implementarla. Ahora lo tenemos como la justicia nada más en materia penal es un poquito más complicada la conciliación, bueno. porque hay delitos que no merecen, no son adaptables para la conciliación. Una violación, un homicidio. Sí, donde los metes, claro. Sí, hay cosas que, pues no, pero hay que buscar de todas maneras en otro tipo de delitos la conciliación por muchas cosas. Muy bien. Tenemos llamadas, es Guillermina Mendoza de Miravalle, felicita el programa y manda saludos a Felipe Garibay. Gracias, mi amable. También Alberto Martínez de Bosques de la Victoria dice, ¿podrían explicar qué es el federalismo? ¿En qué consiste? ¿De dónde viene? ¿Por qué federalismo? Brevemente, antes de irnos a las conclusiones, ¿quién quiere? No, rápidamente, explicar mira, el federalismo es un sistema de organización política que se establece esencialmente en países que tienen una gran extensión territorial, con el ánimo de conciliar diversidad con unidad, aunque no excluye que existan países pequeños como Austria o Suiza o Bélgica que son federales, pero por lo regular los países territorialmente más grandes del mundo son federales porque es la única forma como se puede conciliar diversidad con unidad. Hay que señalarlo y hay que decirlo, países federales, no obstante que son los más grandes territorialmente, solamente son 26 en el mundo. Y todos los demás son sistemas unitarios o centralistas de gobierno. Entonces, el sistema de organización federal implica un sistema de establecer competencias entre órdenes de gobierno. Es decir, por lo regular existe un orden muy local, muy cercano al ciudadano, que aquí nosotros conocemos como municipal, luego otro orden intermedio, que es el Estado para nosotros, en otros países llaman cantones o provincias, y o Landers en Alemania, y el orden central que aquí conocemos nosotros como federal. Entonces, en el sistema federal coexisten esos tres órdenes de gobierno, existe una constitución federal que obliga a todos, pero al mismo tiempo existe una constitución para cada parte integrante de esa federación. En este caso, en los estados unitarios, nomás existe un solo orden jurídico nacional al cual todos están sometidos. En el caso nuestro no. El ayuntamiento donde uno vive, en su municipio que vive, expide reglamentos. Claro. El estado en el que tú radicas expide leyes y la federación expide otras. Sí. Esa es la diferencia. Y en un sistema unitario tenemos un solo ordenamiento legal, una sola autoridad. Y aquí nosotros tenemos tres autoridades. Como escalonado. Pues no escalonado, fíjate, esa es la diferencia, ese es el problema de que ha existido con la concepción del federalismo. Por eso yo hablaba de órdenes de gobierno. No tanto niveles. Entonces, órdenes son tres distintos, pero en un mismo plano. Okay, sí. ¿Sí? No es que el federal sea mejor o más importante o superior al municipal o al federal o al estatal, porque si a esas vamos, déjame decirte una cosa, y aquí los distinguidos abogados lo saben, el Estado y la federación son ficciones jurídicas, son pactos. Si a esas vamos, lo único que existe es el municipio y el gobierno municipal. El Estado en sí mismo es una ficción jurídica. El Estado de Jalisco es una ficción jurídica y mayor ficción la Federación. Vale. Por un ejemplo, podría ser la Asociación de Comerciantes, que forma, por ejemplo, una unidad. Cada una es independiente o autónoma, más bien. Autónoma, pero se rigen por las reglas generales. Está claro, como las cámaras. Es más o menos parecido, muy bien, aunque con las cosas que dijo el maestro, el señor doctor. Muy bien. Bueno, pues nos vamos con las conclusiones. Tenemos escasos 4 o 5 minutos para conclusiones. ¿Quién gusta empezar brevemente para ubicar esta Constitución? ¿Qué sería bueno traer de regreso para acá, adaptado? ¿Quién quiere empezar brevemente? Licenciado Miguel Ángel. ¿Sí? Hay muchas cuestiones que son interesantes que, leyendo la Constitución del 24, que tendrían aplicación ahorita actualmente. Sobre todo refiriéndose a lo que dice el capítulo
correspondiente que dice cómo se elegía jefe de policía. Que eso debería de realizarse, precisamente porque había ciertos requisitos y también una duración permanente. Aparte también la junta que se designaba, la junta de policía, también era propiamente también así, como una especie como de voto directo, por decirlo, cumpliendo ciertos requisitos. Que eso podría traer ahí, ahorita por el problema que vivimos, a lo mejor sería viable la aplicación. Otro sistema diferente, es decir, adecuarla precisamente a la Constitución actual. Muy bien, Bueno, por favor, maestro. Habría que hacer algunos cambios para que la Constitución de Jalisco fuera más incluyente, sobre todo en derechos humanos, que es la reforma más reciente que sufrió la Constitución, en la que se metieron en un grave problema de definir qué es un derecho humano que no estaba constituido ya anteriormente. En la Constitución habla de derechos humanos, pero ahora se perfilaron para precisar que todo lo que hacemos, dejamos de hacer y podemos en el futuro hacer, pertenece a los derechos humanos. Eso había que incorporarlo a Jalisco para no más los efectos de que no pasaran algunas cosas que últimamente están pasando, que deben dejar de pasar. Y no preciso porque no tengo el tiempo suficiente, pero otro día lo invitamos. Otro día hablamos sobre ello. Pero sí, es muy interesante hacer vívida toda la Constitución de Jalisco, nomás incorporarle pues algunas novedades que han sido de carácter nacional. Aunque ya son obligatorias nacionalmente, podíamos hacerlas estatalmente también. Okay, muchas gracias, maestro. Y por favor, doctor Hurtado, sus conclusiones. No, pues ¿Qué será gracias. bueno traer? Gracias, Begoña. No, bueno, yo ¿qué te puedo decir? Creo que recomendaría yo que pues viéramos, analizáramos estos documentos que nos rigen, pues con una visión, un análisis, como lo hicieron aquí los distinguidos abogados, esta visión que dio el licenciado Mendoza de la conciliación. Fíjate, yo no la había percibido. Es que aquí se confirma lo que se dice, ¿no? Que según sea la persona que lee un libro, le encuentras cada cosa. Y otra persona le encuentra otra, y otra persona le encuentra otra. Entonces son visiones diferentes, pero eso es muy importante. Lo que dijo la conciliación ya estaba aquí presente, ¿no? Lo que nos dice bien el licenciado Garibay, pues también respecto al juicio penal. Yo de mi parte rescataría que la Constitución de Jalisco también fue de avanzada por presentar una instancia, una estructura de gobierno que yo pensaría que debería de existir actualmente. Esta Constitución preveía la existencia de un Senado. El Senado. Un Senado local, ¿sí? Aunque ciertamente no era Cámara como colegisladora, pero sí era como una especie de bisagra entre el Ejecutivo y el Legislativo, órgano asesor del Ejecutivo, pero también el que le proponía al Congreso local las ternas para el nombramiento de las autoridades. Yo qué pensaría que la existencia de un Senado local ayudaría muchísimo a despartidizar y a despresurizar y a despolitizar toda la gama de nombramientos que tiene que ser el Congreso del Estado y que a final de cuentas terminan siendo un botín que se reparte en los partidos políticos. Si existiera un Senado, quizá otro gallo cantaría. Y ese Senado, curiosamente, lo presidía una figura que tampoco existe y que vale la pena reflexionarla, un vicegobernador, ¿sí? a la usanza de los Estados Unidos, donde el vicepresidente es el que preside el Senado. Entonces, son cuestiones que, como ya se ha dicho, pues están ahí en la Constitución y que hace 189 años, pues creo que existían y eran de avanzada y hoy no existen y que valdría la pena reflexionarlas. Sí. Particularmente esto del Senado, hubo otros estados en ese tiempo en el país en el siglo XIX que tenían Senado, eran 5 o 6 estados y algunos de ellos incluso como Cámara colegisladora, no como órgano bisagra de asesor del gobernador y del Congreso, sino como Cámara colegisladora. En el siglo XIX hubo senados locales. En la actualidad en Estados Unidos, muchos estados de los Estados Unidos tienen Senado. Sí. Y que, por cierto, durante esta semana se ha coincidido con este punto del Senado. 5 personas y, bueno, un Senado con un gobernador. Y bueno, fíjate, y no significaría más nómina. Hay que reducir diputados. Son innecesarios tantos diputados.
Nos tenemos que despedir. Finalmente, Lucy de Mexicalcingo manda saludos al maestro Felipe. El maestro Felipe gracias. Tiene mucha gente Tiene que lo fans, quiere. maestro. Qué gusto. Pues, muchas gracias también a Roberto Sierra. Son sus alumnos, ¿no? Sí, pues Dice, claro. los tibios nunca han servido para nada, los participantes tibios han echado a perder el país. El artículo donde dice que el país es laico debe ser modificado y debe decir que el Estado es mexicano, garantiza la libertad de conciencia de los ciudadanos y todo sería mejor. Muchas gracias por haber venido. Gracias, maestro por la Felipe de Jesús Garibay. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias, licenciado Miguel Ángel Mendoza. Gracias, doctor. Gracias, Javier Hurtado. Begoña, gracias. Gracias a usted, lo dejamos en buena compañía con Artefacto en C7 Jalisco. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.